Buenas tardes. Aló Mavilla, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues hablar siempre de la Eucaristía y especialmente con esta especificación, una de sus tantas propiedades, conviene que los cristianos lo tengamos en cuenta. Hace poco salía una encuesta publicada en Estados Unidos donde se dice que más o menos el 70% de los católicos, o sea, 7 de cada 10 católicos, no creen en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y bueno, la primera seña de esto, pues es la poca participación de los católicos en la misa, para empezar. No digamos en la adoración eucarística que tiene lugar los días jueves en la mayoría de las parroquias. Pero si cerramos el círculo y llegamos a los que van a misa, no se ha hecho un estudio serio, pero a veces uno como pastor comprueba que incluso la gente que habitualmente viene a la misa no sabe lo que es la misa. A veces a cualquier cosa que se haga en la iglesia, le llaman misa. A veces llegan y piden una misa de bautismo o cosas así. Y todos estos elementos que estoy señalándoles son síntomas de una muy grave enfermedad. Podríamos equipararla como a una enfermedad cardíaca, porque esta enfermedad le pega directamente al corazón de la iglesia, al corazón de la fe. Y por eso es importante que todos consideremos qué es la Eucaristía, qué significa la Eucaristía, para comprender que uno de sus muchos efectos es que logra sanar, logra reparar, logra restituir, logra vivificar. El Concilio Vaticano II, hablando en general de la liturgia, en general, el concilio dice que la liturgia debe tener 3 características para que logre su fin: ser participada, es decir, que cada uno tome parte en ella; que sea consciente; y que esta participación sea activa, que dé fruto. Casi siempre cuando hablamos de una participación activa dentro de la liturgia, y especialmente dentro de la misa, pensamos que la misa que nuestra participación en la misa consiste en que debemos hacer algo. Esto es un cáncer en la iglesia, es un cáncer, porque pensar que participar significa hacer algo, solamente hacer algo, entonces reducimos la participación a puro activismo. Y por eso mucha gente dentro de la misa se siente ajena, porque no hace nada, porque está nada más, no hace nada. Hoy no me tocó leer, hoy no me tocó llevar la vela, hoy no me tocó tocar la campana, no sé. Y si no estoy haciendo algo, entonces yo siento que no estoy haciendo nada.
Pero eso nos abre todavía una problemática mayor, que tiene que ver con nuestra participación en la iglesia, porque estas dos cosas están unidas. El Papa San Juan Pablo II escribió una encíclica que se llama Ecclesia de Eucaristía. La iglesia vive de la Eucaristía. Y una de las tantas ideas que el Papa allí plantea es precisamente que la iglesia se hace en la Eucaristía, o que en la Eucaristía está la iglesia en plenitud. Entonces, si nuestra participación en la iglesia, en la misa, en la Eucaristía es pobre, es endeble, entonces nuestra participación en la iglesia lo es. Y les voy a poner un ejemplo de esto mismo que estaba diciendo. Yo pienso que participo de la Eucaristía porque me tocó hacer algo, y por lo tanto entiendo mi participación en la iglesia porque hago algo en la iglesia. Fíjense que hay una expresión que yo estoy peleada con esa expresión, yo no la uso, a veces la usamos demasiado, pero yo estoy peleado con este nombre, con este título que se le da a los laicos que participan en la iglesia o que tienen una labor apostólica activa en la iglesia. Les decimos laicos comprometidos. ¿Y por qué estoy peleado con esta expresión? Porque si nosotros reducimos la participación de los laicos en la iglesia, porque son catequistas, porque pertenecen al grupo fulano, porque están en el movimiento familiar, porque están en el movimiento de jóvenes, porque están con la renovación carismática, no sé, todo lo que se les ocurra. Entonces nosotros pensamos que ese es un laico activo porque está participando en la iglesia. Y eso no es un laico comprometido. Los laicos tienen una razón de ser en la iglesia. ¿Y cuál es su lugar? A los laicos les toca el trabajo más difícil. A los laicos les toca sembrar, cuidar el cultivo de los valores del evangelio en la vida cotidiana del mundo. Ese es su trabajo. Un laico comprometido no es el que está en el grupo bíblico. Un laico comprometido es un abogado que en su trabajo, sin hablar de Cristo, se comporta como un creyente en el ejercicio de su servicio. Un laico comprometido no es el que está en un grupo de pastoral. Un laico comprometido es el que está, si es médico, el que atiende a sus pacientes con amor y paciencia como Cristo médico. Un laico comprometido es el que, si está metido en la política, no va a mezclar la religión con la política, pero va a vivir la política como la forma más alta de caridad, como lo enseña la iglesia y el evangelio. Y así, un laico comprometido lo es sin mencionar siquiera a Cristo en todas las realidades, por mundanas que sean, porque los laicos son los que penetran todas las estructuras sociales y políticas, económicas, las penetran porque ahí hay un creyente en Cristo. Ese es un laico comprometido. Y entonces, como fruto de ese compromiso, participa en la misión explícita de la iglesia. Eso también es misión de la iglesia. La vida de cada día donde no se habla de Dios y donde no tiene por qué hablarse de Dios, es más auténtico el compromiso de un cristiano que se comporta de acuerdo al evangelio en donde está, sin mencionar a Cristo. El Papa Francisco lo repite continuamente, trayendo a nosotros el testimonio de San Francisco de Asís, ¿no? Que les decía a sus hermanos: vayamos a predicar, y si es necesario,
con la palabra. La evangelización no es echarnos el rollo evangélico, no es aprendernos citas de memoria, no es tener al Jesús en la boca. La evangelización es tener lleno el corazón de Él. Y por lo tanto, que en mi comportamiento, que en mi forma de actuar y de vivir, sea transparente lo que tengo en el corazón. Y eso es una tarea muy grande, porque la congruencia de vida, la congruencia, el testimonio de vida, la coherencia de vida, es lo que convierte, es lo que evangeliza. Por eso, si queremos llegar a eso, esa es nuestra meta. La iglesia existe para evangelizar. Todos los que estamos aquí existimos para evangelizar. Esa es nuestra razón. Y cada uno en el ámbito de su competencia. A los sacerdotes en la guía, en el cuidado, en la conducción del pueblo de Dios. Pero a los laicos en todos los rincones del mundo donde nunca va a haber un sacerdote. Y ese rincón es en primer lugar tu casa, tu habitación, tu lecho marital. Ese lugar es tu trabajo, tu empresa, laica, a veces hasta atea, anticristiana. Ahí está un creyente en Cristo. Por eso, si el Señor nos puso la tarea tan alta, si el Señor nos puso la tarea tan alta, nos ha dado el medio para alcanzarla. Y ese medio precisamente está en la Eucaristía. Por eso, en la medida en la que yo sepa participar de la Eucaristía, en esa medida me integraré en mi misión de la iglesia. Pero si yo reduzco a la Eucaristía a un acto de devoción, mi devoción intimista, mi Jesucito, mi Señor, yo y Él aquí juntitos nos amamos, mi misita, y yo voy con muchísima devoción a mi misita, y es para mí, no has entendido lo que es la Eucaristía. Porque la Eucaristía no se va por devoción. Y el que vaya a la misa por devoción, por esa misma razón no va. Porque la devoción es una emoción. Y a veces tenemos emoción de ir. Y muchas veces no. No se va a la misa por devoción. Ahorita les voy a explicar qué quiero decir con esto. Cuando yo descubro lo que es la Eucaristía, mi convicción al participar en ella es otra, y por lo tanto sus efectos, queridos por Jesús mismo, los sabré gozar, los sabré disfrutar, sabré alimentarme de ella. ¿Para qué? Para estar a la altura de tan alta misión. Para comprender un poquito lo que es la Eucaristía, permítanme usar un ejemplo. Un ejemplo que tiene que ver con la música. Ustedes seguramente habrán escuchado aquella melodía llamada vulgarmente el himno a la alegría. Es una melodía famosa, ¿no?, que todos conocemos. Incluso ahora que le estoy diciendo, pues a todos nos viene a la mente la musiquita, ¿no? ¿No? Todos la conocemos. Y ese pedazo, esa parte es la más conocida, la oda a la alegría, es la más conocida, ese pedacito. Es un pedacito chiquito, es el más conocido. Pero ese pedacito es en realidad la punta, el culmen de toda una obra larga que más o menos dura. La sinfonía es la 9ª sinfonía de Beethoven, más o menos dura 1 hora y cuarto por ahí, completita. Son 4 partes, técnicamente se dice 4 movimientos.
para gozar en plenitud ese pedacito, si yo lo escucho me gusta, está bonito, todos nos lo sabemos, pero para gozarlo completo, o sea, para gozar ese pedacito en su plenitud, es necesario escuchar todos los movimientos completos. Porque Beethoven, como los grandes compositores de sinfonías, pues todas las sinfonías, las partes van unidas, la música te va llevando. Es como un cuento, como una historia, pero con música, te va llevando la música. De hecho, es interesante cómo la primera parte de la obra, la música es medio, ¿cómo decir? Como hasta cierto punto desesperante, porque la primera parte del movimiento refleja al hombre que está desubicado. Entonces, cuando tú escuches esa parte, lo que sientes al escuchar el primer movimiento es como desesperación. Vean lo que logra la música. En la segunda parte te presenta, te lleva a sentirte como en búsqueda, pero desorientado. La primera es desesperación, como ¿qué hago? La segunda parte de la música te hace sentir como que ya sé por dónde, pero no encuentro. O sea, ya sé lo que necesito, pero no lo encuentro. Y la tercera parte ya empieza a sonar el himno a la alegría, pero como que se pierde. Un día cuando tengan la oportunidad, escúchenlo. La tercera parte empieza, es una pieza musical, y entonces como que va tocando pedacitos, así como que ahí viene, pero todavía no. Y de hecho cuando tú le escuchas, como que te dan ganas de, ya viene la parte que me sé, la parte bonita. Y entonces como que empieza con los violines, son solo violines, y luego se vuelve a interrumpir, y otra vez, y como que dices, ya viene, pero todavía no. Y así te trae, ¿sí? Se termina el tercer movimiento y viene el último. Entonces vuelve el mismo como empezó el primer movimiento, es el cuarto movimiento, empieza igual, otra vez como que, porque el tercer movimiento te dejó como con ganas, ya viene pero no, híjole, ya viene y no salió, entonces te frustra. Y por eso el cuarto movimiento empieza como el primero, así como otra vez estamos perdidos. Y entonces es cuando entra la voz de un varón, de un tenor, ¿verdad? Que canta así como diciendo, ya basta, ¿no? Y dice, la alegría está en el corazón, por ahí empieza. Entonces, ¿dónde empieza ahí el himno de la alegría? Y va subiendo de tono, entonces ya no solo es la música, empieza la música y entra el coro. Alguna vez lo habrán escuchado así con coros, ¿no? Cómo se escucha la música alegre, preciosa, y al final entra todo el coro así majestuoso. Y entonces el himno a la alegría que tú has escuchado solito, cuando lo escuchaste completo con sus 4 movimientos, ya no lo disfrutas igual. Ya no, porque la misma música te fue envolviendo, de manera que te hizo como gozar la última parte. Y entonces, de veras que da emoción. Cuando tú lo escuchas, digo, lo pueden escuchar hoy por las plataformas de internet, lo pueden escuchar, pero si algún día tienen la oportunidad de escucharlo en vivo, vayan, porque es una experiencia maravillosa, es una genialidad cómo el compositor logra abrazar a las personas, y cómo te despierta emociones. Y cuando llega la última parte, que es así potente, así con los coros, y la música, de veras que se te pone la piel chinita. No como cuando la oyes solita. Cuando oyes solito el himno de la alegría, pues sí, está bonito. Pero cuando lo oyes con toda la sinfonía, con todos los movimientos, no es lo mismo. Es otra cosa. Con este ejemplo les quiero explicar lo que es la Eucaristía. Porque cuando tú vas a la Eucaristía por devoción, porque te gusta,
porque tú dices que amas mucho a Jesús, que amas mucho a Dios, que lo necesitas, que quieres estar con Él, ¿no? Y pues sí vas, pero vas tú con tu rollo, vas con tus ideas, con lo que tú entiendes, con lo que te interesa, con lo que te preocupa. Pues sí, vas a la misa. ¿A dónde? Pues a la que sea, no importa. Y a veces este es uno de los más grandes peligros, porque a veces, si ustedes se dan cuenta, a veces la misa en muchas parroquias parece como cartelera de cine, ¿no? ¿Por qué como cartelera de cine? Porque así como tú vas al cine y te dice, la película, ¿cuál está de moda hoy? La de, ¿el qué? Desesperado, no sé, Inesperado, esa, Inesperado. Bueno, yo era más pagano, una como la del payaso, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Guasón, ahí está. También son mundanos como yo, qué bueno. Entonces, está el letrero, ¿no? Y te dice, funciones 7, 8, 10, 12, 13, ¿no? Pues a veces así es la misa. Misas 8, 9, 10, 11, 2. Tú dices, ¿yo a qué voy a misa? Fíjate, ¿qué horario de la misa voy a escoger? Piensa desde ahí, piensa desde ahí. Cuando tú vas a misa y simplemente escoges la hora a la que vas a ir, piensa, ¿por qué escoges ese horario? Es decir, ¿qué te mueve a pensar? Porque puede ser, híjole, hoy voy a recibir visitas. Entonces, pues para tener todo el domingo libre, me voy a la misa de 7. No, hoy tengo que hacer muchas cosas, mejor me voy hasta la tarde, ¿no? Y así. Y a veces detrás de todas esas elecciones, ¿qué se esconde? Que en el fondo para mí, aunque la misa, en mi consciente, la misa sea para mí un momento de Dios, de encuentro, lo más sagrado, pero en la práctica para mí es una actividad del domingo. Aguas. Porque entonces tú ya estás diciendo que la misa para ti es una más. Y si tú le escoges en función de eso, pues que el padrecito tiene una hora, que se apure, porque yo tengo cosas que hacer. Y estamos, y sacamos el celular y vemos. ¿Por qué? Porque nos movemos en función de eso. Pero no es solo eso. Primero, ¿desde qué tengo en mi corazón que me hace decir esta hora? Ahora, fíjense que este es un peligro. Pues sí, a veces en una misma parroquia tenemos 10 misas, ¿no? Por ejemplo, en las zonas urbanas, yo estoy en Ciudad de México, pero estoy en Xochimilco, y en la parte donde está mi parroquia, pues mi parroquia es muy grande, mi territorio parroquial es muy grande, y yo les digo a mis pobres feligreses, pues se aguantan, porque como tengo 7 capillas, hago una misa en cada capilla, y pues no hay más que la misa que hay, como que no tienen muchas opciones de ir a escoger la misa. Pero por ejemplo, en las zonas urbanas como aquí, pues está el horario de misa, yo escojo la misa, la hora que me conviene, y yo voy a la misa. Y sí, es la misa católica, sí. La hace el párroco, sí. A lo mejor un vicario, sí. Es la misma misa que se está celebrando en todo el mundo, sí. Pero me desvinculo de la comunidad, no hago comunidad. Sí, o sea, yo sé que todos estos son católicos y todos venimos a la misa y oímos lo mismo, pero ni me conocen, ni yo los conozco, ni me importa su vida, ni a mí me importa, ni a ellos les importa la mía. Se convierten como en funciones de cine.
Todos venimos a ver la misma película, estamos en la misma sala, estamos en el mismo horario, estamos viendo la misma película, pero los mismos desconocidos que entraron son los mismos desconocidos que se van. Esto es otro punto que tenemos que revisar, porque la Eucaristía tiene que hacer comunidad, y no solamente una comunidad espiritual. Tiene que ser una comunidad efectiva, donde a mí me importa y me interesa aquellos con los que comparto el banquete, aquellos con los que comparto el pan, la palabra, con los que vivo. Porque además esta iglesia se hace presente en una comunidad parroquial donde se entiende, tenemos problemas en común, porque vivimos en el mismo lugar, porque estamos en la misma zona. Fíjense que sí tendría, sí, hermanos, sí tiene que haber una repercusión de la Eucaristía en la vida social de una comunidad. Si los mismos que viven ahí son los que profesan la misma fe, o en su mayoría, y comparten el mismo pan y el mismo cáliz, tiene que haber necesariamente una irradiación social, porque si no, algo está mal. Y eso tiene que ver precisamente con esto que decía, de que vamos a la misa con devoción, vamos a la misa por devoción, es decir, la reducimos a un objeto que yo puedo usar a mi conveniencia. Y a la misa no se va por mi conveniencia, porque como una sinfonía, como el ejemplo que acabo de poner, la Eucaristía es un todo donde el protagonista es Jesucristo. Él es el protagonista y nosotros vamos en torno suyo. ¿A qué vamos? A lo que Él diga. ¿A qué vamos? A lo que Él quiere decir. ¿Qué vamos a recibir? Lo que Él me quiera regalar. Y lo que Él me quiera regalar es realmente lo que yo necesito, porque ni siquiera yo sé lo que necesito, ni siquiera yo sé lo que me hace falta, porque muchas veces nuestro egoísmo nos engaña y nos hace pensar, nos hace creer que necesitamos esto o aquello, y estamos en un error. El único que puede saber realmente lo que yo necesito, lo que me hace falta, es Él, es Jesús. Por eso Él nos enseñó a decir: fiat voluntas tua, en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Cuando yo voy con este corazón a hacer comunidad, a compartir con la comunidad, abierto a lo que Él me quiera decir y a poner en sus manos mi miseria, y que Él me dé lo que sabe que yo necesito, no lo que yo quiero, no lo que a mí me parece, sino lo que Él me quiera dar, porque Él sabe mejor que yo mi necesidad. Entonces voy con un corazón plenamente abierto. Cuando yo voy aquí con mis problemas, con mis dificultades en la cabeza, y voy a oír lo que quiero oír, y a ver lo que quiero ver, y a sentir lo que quiero sentir, ¿por qué creen que hay una deserción en la iglesia? ¿Por qué creen que los aleluyos, perdón por la expresión, tienen a tantas gentes en sus asambleas? Porque les dan lo que quieren. ¿Quieres sentir bonito? Ahí te va. ¿Quieres oír cosas bonitas? Ahí te va. Y si no, pongan la televisión a la medianoche, en todos los canales están esta secta donde te dan lo que quieres. Nosotros muchas veces vamos así. Vamos a que Dios nos dé lo que nosotros queremos. Y miren, la Eucaristía es, decía yo hace un momento, la Eucaristía es como una sinfonía que te va llevando. ¿A qué? ¿Verdad? En el ejemplo que les puse, el clímax es el himno a la alegría. ¿Cómo suena esta sinfonía? Fíjense, venimos como un pueblo peregrino. Eso significa la procesión de entrada. Ahí vamos representados, somos un pueblo en camino,
vamos todos caminando al encuentro del Señor. Ante Él y antes de empezar estos misterios, reconocemos que estamos allí siendo pecadores y que Él nos hace dignos de participar del banquete. Y después nos sentamos, aunque antes hacemos una oración que recoge nuestras necesidades, las que nosotros sabemos que necesitamos o creemos que necesitamos. Es la oración colecta. Y luego fíjense, las lecturas, ustedes habrán escuchado a sus párrocos, se proclaman. ¿Por qué? Porque el que está hablando, aunque sea con la voz aguardientosa del que lee, es Dios. Aunque tú estés viendo a doña Perengana, a don fulano leyendo, con la voz que le conoces, con la voz humana que llega a tus oídos humanos, tú puedes decir: Dios está hablando en este momento. Esa es la riqueza de la Eucaristía. No es lo mismo cuando tú agarras tu Biblia, o en un círculo bíblico, o en una celebración de la palabra, o en un momento de oración agarramos la Biblia y entonces nos ponemos a leer la Biblia. Ahí no. El momento sacramental, es decir, que Dios se hace presente a través de la mediación humana, es en la Eucaristía. Por eso al final se dice palabra de Dios. Esa expresión quiere decir, es Dios el que acaba de hablar. Por eso yo les pido que no usen esa expresión cuando estén en sus círculos bíblicos. No es lo mismo, aunque estén leyendo la Biblia. El único momento en que tú puedes decir Dios habló, lo acabo de oír, es en la misa. Es Él el que habla. Por eso los que leen la palabra de Dios tienen que prepararse técnicamente para hacerle bien, porque es un servicio. Le van a prestar a Dios su voz, le van a prestar a Dios su cuerpo, para que Él a través de ellos hable. Y tú sabes que es Él el que está hablando. Por eso al final decimos palabra de Dios. Y además fíjense cómo la liturgia de la palabra está hecha como un diálogo. Fíjense, primero Dios nos habla a través de los profetas, primera lectura. Luego nosotros le respondemos con sus mismas palabras en el Salmo. Luego Dios nos vuelve a hablar, pero ahora a través de un apóstol, segunda lectura. Y luego nosotros nos disponemos a escuchar a Cristo que nos va a hablar. Nos ponemos de pie, lo aclamamos resucitado con el aleluya, y entonces nos habla Él en persona. Y por eso vean los signos de la liturgia, el incienso, las velas, para decirnos, es Jesucristo el que está hablando, y todos lo estamos escuchando de pie. Y luego Jesucristo, a través del ministerio del sacerdote, por eso un laico no puede predicar en la misa, porque es una acción de la gracia sacerdotal. El sacerdote lo que hace es el mismo evangelio, lo hace presente para nosotros en la homilía. Y una vez que escuchamos a Jesús, le decimos: sí, Jesús, no solamente creo en ti, te creo. Fíjense, no es lo mismo. No solamente creo en ti, también te creo. Estoy de acuerdo con tus palabras. Sí, eso es mi convicción. Eso que acabas de decir son mis principios de vida. Eso tiene una palabrita que no usamos para este momento, pero que embona muy bien. Se llama comunión. La primera comunión con Cristo no es cuando vamos a recibir solo su cuerpo y su sangre en el pan y en el vino consagrados. La primera comunión es cuando yo con mi mente, después de haber dialogado con Él, después de haberlo escuchado, le digo: sí, estoy convencido, esa es la verdad y la quiero en mi vida. Esa es la primera comunión. Es una verdadera comunión que pasa por mi mente, que llega a mi corazón. Porque si tú no estás de acuerdo con lo que acabas de escuchar en el evangelio y no estás dispuesto a vivirlo, ¿a qué carambas vas a ir a recibir el pan consagrado? Y ya no digamos de alguien que vaya conscientemente a la misa y que ponga atención y que escuche al sacerdote y que lo entienda con su mente. No digamos esos. La gente que llega tarde a la misa.
Yo le digo a mis feligreses, llegar tarde a misa, mis hermanos, no es una falta de respeto. Si ustedes piensan que llegar tarde a misa es una falta de respeto, están equivocados. Llegar tarde a la misa no es una falta de respeto. Llegar tarde a la misa es una falta de fe. ¿No crees? ¿No crees? Porque si tú creyeras, sabrías que Dios está hablando y serías el primero en poner atención, en escuchar, en disponerte para eso. Por eso la gente que llega tarde a misa, que llega corriendo, no llega dispuesta. ¿Por qué? Porque naturalmente el simple hecho de que se te haga tarde, el simple hecho de caminar hace que el corazón pum, 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 te sientas en eso que estás, ya no pusiste atención. Y además casi siempre que el que llega tarde, a veces por vergüenza y a veces también por un poco por pudor y por vergüenza y otras veces por cinismo, casi siempre los que llegan tarde, aunque sean mis abuelitas con bastón, llegan partiendo plaza, entran por toda la iglesia y se sientan hasta adelante distrayendo a todo mundo. Con permiso. ¿Por qué? Porque no creen. Porque no creemos. No es solo una falta de respeto. La fe comienza por ser consciente de lo que estoy, de poner atención, de escuchar, de dejar que esas palabras interpelen lo que Dios me dio, que es mi razón, mi inteligencia. Así fue como Cristo entró al mundo. Cuando nuestro Señor se acercó a través del ángel a la Virgen Santísima, así fue como llegó. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y el llena de gracia, pudiera parecer que María fue una especie de mujer maravilla, de supermujer, que fue como, pues no sé, como preservada con un halo casi de una santidad muy particular, donde ella pues era intocable. No, si alguien le hizo la guerra a la Santísima Virgen fue el demonio, ¿eh? Pues si tentó a Jesús, ¿por qué no iba a tentar a la madre? Porque dependía del sí de María que él se hiciera hombre en sus purísimas entrañas. Y por eso los santos siempre han dicho que María, antes de concebir a Jesús en su inmaculado vientre, ya lo había concebido por la fe en su corazón. ¿Y cómo lo hizo María? Leyendo la palabra, escrutando la palabra, reflexionando la palabra, viviendo la palabra. María estaba lista para ser madre de Jesús porque primero lo concibió con su mente. Era una Nahuín, una de las pobres de Yahvé que anhelaban, deseaba la llegada del Mesías. Nunca se imaginó que ella iba a ser el medio para que Él tomara nuestra condición humana. Es lo mismo que nos pasa en la Eucaristía. No puedes entender, no puedes comprender, no puedes ser consciente de la grandeza, de la presencia de Cristo en el pan y en el vino consagrado si primero no te convences de su evangelio. No se puede, hermanos, no se puede. ¿Y para qué carambas es entender el evangelio? Para que lo vivas. Por eso no puede ser que una persona que se acerca a comulgar vaya a la vida y sea contrario a aquello que ha recibido. No se puede. Entonces vean cómo se entabla un diálogo. Por eso nuestro sí, así como María le dijo al ángel, hágase en mí según tu palabra, nosotros lo decimos con el credo. Cuando yo digo creo, estoy diciendo que acepto con mi mente, con mi corazón, que creo en un Padre, en un Hijo, en un Espíritu Santo, en una iglesia, etc. El credo no es solamente repetir una fórmula de dogmas, es
hacer un repaso de todo lo que le da sentido a mi vida. Por eso es importante que ustedes conozcan el credo, lo conozcan. Yo se los voy a decir en mi experiencia de pastor. En mi experiencia de pastor, mucha gente, así, tengo hasta ministros extraordinarios de la comunión, gente que tiene años en la iglesia porque pertenece en este grupo y ha hecho esto, y fulanito que siempre ha participado aquí y allá, y no se saben los mandamientos. No se lo saben, no te lo saben ni decir, menos entender. Entonces te preguntas, ¿y entonces cómo vive? Es que yo cumplo la voluntad de Dios. Oye, la voluntad de Dios es muy fácil. Ahí están sus 10 mandamientos. A veces nosotros, cuando hablamos de la voluntad de Dios, casi siempre pensamos que la voluntad de Dios es algo escondido, algo que tenemos como inspectores, como investigadores secretos, tenemos que escrutar, tenemos que rascarle, a ver qué querrá Dios, qué querrá de mi vida, qué estará esperando Dios de mí, cuál será su designio, a ver en esto que está pasando, qué es lo que Dios me pide, este hijo desorientado, esta familia rota, ¿qué será? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Y nuestra respuesta siempre consoladora y a veces hasta tonta es que se haga su voluntad, así como diciendo, pues a ver qué sale. Ahorita les dio risa, pero a veces cuando alguien sufre, fíjense, no nos ponemos a pensar, y a veces cuando alguien sufre le decimos, no te preocupes, manita, es la voluntad de Dios. Oye, pero tengo cáncer, ¿es la voluntad de Dios que tenga cáncer? ¿Es la voluntad de Dios de que haya pasado esto doloroso, trágico? Aguas. La voluntad de Dios no la tenemos que estar adivinando. La voluntad de Dios ya está en el Evangelio. Por eso un creyente tiene que hacerse experto en Cristo, porque ahí está lo que Dios quiere de ti, de mí y de su iglesia en el mundo y en este tiempo. De ti como padre, como madre, como pareja, como esposo, esposa, como ciudadano y en lo que te desarrolles en la vida. Y así como María, cuando yo me hago consciente de esto y digo, hágase en mí, creo. Y entonces ahora sí, como iglesia le presentamos nuestras súplicas. Y aquí viene la parte más hermosa, porque como una sinfonía que va subiendo el movimiento, ¿verdad? Como la 9ª sinfonía de Beethoven que va moviéndose hasta llegarte al clímax, nosotros le presentamos de nuestra pobreza el pan y el vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Las dos cosas. Es una bendición de Dios, pero también fruto de nuestro trabajo. Lo ponemos en el altar. Y entonces Cristo sacerdote eleva la gran acción de gracias, porque el Padre nos creó por Él, que es su palabra, como dice el credo, y por Él mismo nos salvó. Y entonces se actualiza el misterio de su muerte y resurrección en esa hermosa plegaria llamada plegaria eucarística, que a nosotros nos toca formar parte cuando la escuchamos, la entendemos y nos ofrecemos con Él en el altar. Porque a veces nosotros le decimos ofertorio a ese momento en el que llevamos el pan y el vino al altar, pero nosotros no ofrecemos pan y vino. Nosotros ofrecemos a Cristo, el Cordero Inmaculado, la víctima santa. Es a Él al que ofrecemos. El ofertorio en realidad es la parte culminante de la plegaria eucarística. Fíjense, cuando el sacerdote, Cristo, toma a Cristo presente ya en el pan y en el vino consagrado y los levanta hasta el cielo y le dice al Padre, por Él, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, o sea, por Él, con Él y en Él, la iglesia en Cristo, por Cristo, en Cristo, o yo, por Cristo, con Cristo, en Cristo, a ti, Dios Padre, con el Espíritu Santo, todo honor
y toda gloria por los siglos de los siglos. Esa es la oración. Esa es la alabanza. Cuando yo pongo mi vida en manos de Cristo para hacer mi ofrenda con Él al Padre. Eso es lo único que Dios espera de ti. ¿O qué crees que espera de ti? Eso es lo único que Dios te pide. La correspondencia de tu amor con la pobreza de tu amor, con la debilidad de tu amor. Eso es lo que Dios quiere de ti. Y eso es lo que Cristo toma. Y eso es lo que Cristo hace junto con Él, ofrenda al Padre. Dios no espera de ti más que eso. Cuando el viñador, dice Jesús en la parábola, cuando el viñador entró y vio la higuera que no daba frutos, dijo: córtala. Le dice el dueño de la viña, le dice al viñador: córtala porque no da frutos. Déjala, le dice. Le voy a mover la tierra, le voy a echar agüita, y si el año que viene no da frutos, la cortaré. La cortaré. El Señor es tremendamente paciente con nosotros. Y Dios no espera manzanas de la higuera, ni espera uvas del manzano. Dios espera manzanas del manzano y uvas de la vid, y aguacates del aguacatal, y plátanos del platanar. Dios sabe lo que tú puedes dar. El primero que cree en ti, el primero que espera algo de ti, porque sabe quién eres y lo que le puedes dar, eres tú. Y escuchando a Cristo, dejándote llevar por Él, por su palabra que te va guiando, que te va iluminando, que te va sosteniendo, vas comprendiendo qué significa ofrecerte con Él. La expresión que usa San Pedro en una de sus cartas: por sus llagas hemos sido curados, que está citando un fragmento del libro de Isaías, del cántico del siervo doliente, o del siervo de Yahvé. Eso es lo que significa. Jesús nos cura no porque sea un mago. Jesús nos cura no porque sea un curandero, porque no solamente nos cura, Jesús nos restituye, nos recrea, nos hace nuevos. La Eucaristía es sanadora, la Eucaristía es liberadora, la Eucaristía es medicinal, la Eucaristía es alimento. ¿Por qué? Porque unidos a Cristo nos ofrecemos al Padre. Quien entiende esta dinámica no necesita de más. Quien no entiende esta dinámica va a la misa por devoción. Y no tenemos que ir a la misa por devoción, tenemos que ir a la misa con devoción. No es lo mismo. No voy porque sea devoto, voy porque la necesito, y porque la necesito participo devotamente. Y devotamente significa a tiempo, consciente en lo que me toca, participando, oyendo la palabra y interiorizándola, respondiendo, cantando, conociendo a mis hermanos, colaborando con la iglesia. Y en el momento culmen, como en el himno a la alegría, me acerco al banquete para hacerme uno, no solo con Cristo, sino con todo su pueblo. Porque como dice uno de los padres de la iglesia, somos hermanos no espirituales, sino de carne y de sangre, porque nos alimentamos del mismo cuerpo y de la misma sangre derramada. Cuando yo me inscribo, me entiendo en esta lógica, entonces es cuando me siento sanado, porque sé que mi vida está en sus manos. Lo que a mí me parecen miserias, lo que a mí me parecen fracasos, lo que a mí me parecen dolores, pecados, muchos de ellos inconfesables, irremediables, ante esta convicción se convierten en nada, porque Dios lo puede todo. Si Él ha querido acercarse a mí en la pobreza, en la sencillez de un poco de pan y de un poco de vino, para hacerme uno con Él y con la iglesia, si Él puede esta maravilla, ¿qué no podrá con aquello que para mí se convierte en algo imposible?
cuando yo participe de la Eucaristía con su plenitud, cuando yo participe de la Eucaristía con todo mi corazón, consciente de lo que estoy, recibiré sus beneficios. ¿Y cuáles son sus beneficios? Y en este sentido es sanador. La primera medicina, fíjense, ¿no? Ahora que, sobre todo desde los años 70 para acá, el gobierno descubrió, ¿no? Aunque ahora ya quién sabe en qué punto estamos, que el gobierno tenía que invertir cuando en las cuestiones de salud pública. El gobierno tenía que invertir no en muchos hospitales ni en muchos centros de emergencia, porque ahí se va mucho dinero. El gobierno tiene que invertir en lo que se llama medicina preventiva. Evitar que la gente se enferme de esas enfermedades largas y costosas, como puede ser la diabetes, por decir así. Pero si una persona tiene una alimentación sana, hace ejercicio, se checa, está al pendiente, va a ser más difícil, no imposible, no es una garantía, pero va a ser más difícil que se enferme de diabetes o de cualquier otra cosa. Y por eso desde los años 70 en los sistemas de salud se implementó un sistema de prevención. Pues eso es lo que hizo Cristo. No dejó la Eucaristía para que sea la sala de emergencias, porque además toda sanación espiritual requiere un proceso, hermanos. Así pasa con el cuerpo. Si tú vas con un dolor de muelas porque se te picó la muela y porque ya se te metió un bicho y tienes una infección y tienes el cachete de Kiko, ¿sí? No porque vayas al dentista y le digas: doctor, por favor. El doctor va a sacar una medicina ultrapotente, mágica, que en ese momento te va a quitar el dolor, la inflamación y vas a salir como nuevo, ni aunque te arrancara la muela. El doctor lo que va a hacer es: mire, le voy a dar una cosita para que el dolor se le amaine, se le duerma. No se lo voy a quitar, porque los analgésicos no quitan el dolor, nomás lo atontan. Aquí, si hay algún médico que me desmienta. Los analgésicos no quitan el dolor. El dolor es una bendición, porque el dolor en el cuerpo te dice: aquí algo anda mal, aquí algo anda mal. Es una bendición el dolor. Entonces, los analgésicos te lo atontan. ¿Cuál va a ser la salud? Mire, va a tener que tomarse este tratamiento de un antibiótico que va a tardar 10 días, una pastilla cada 8 horas, y poco a poco el analgésico para que aguante. Pero la salud va a tardar 8 días. En 8 días nos vemos. Aquí lo mismo. Si tú vas todo raspado, lacerado, lastimado por tus errores, por tus equivocaciones, por tus pecados, por tus estulticias, por tus olvidos, por tus ignorancias, no pretendas que en una Eucaristía Dios te va a sacar como nuevo. Vas a ir al médico y te va a someter a un tratamiento que es una cada 8 días al menos. Suficiente. Si se puede diario, está bien, pero al menos la del domingo, bien, consciente que la misa del domingo sea la actividad del día. No digas: ¿qué tengo que hacer el domingo? Entonces, ¿a qué horas voy a misa? No, piensa primero: ¿a qué hora voy a ir a misa? Y lo demás en función de esto. Y voy a misa con tiempo y lo que dure, y apago el celular y me dispongo a dejarme sorprender, para que en este camino el Señor me vaya diciendo, me vaya dando lo que Él considera para mi miseria, lo que Él me quiera dar para mi pobreza, las heridas que Él me quiera curar. Y si Él quiera Él quiere que alguna siga supurando, pues adelante, porque eso pasa, ¿no?
Cuando te haces una herida, depende de la gravedad, el doctor te dirá, mire, con tantito alcoholito o no sé qué y una gasita. Y en otros casos te dirá, déjela ventilada, déjela que saque la pus para que cure. El médico solo lo sabe, no tú. Cuando tú entiendas esto de lo que te estoy hablando y participes de la Eucaristía consciente, activa y fructuosamente, entonces verás que la misa es la medicina a todos tus males. Y una medicina no solamente que cura las enfermedades que tienes, sino sobre todo las previene. Porque la finalidad de la Eucaristía no es solamente un hospital de urgencias. La Eucaristía es un gimnasio para tener a la gente espiritualmente fuerte, sana, lista para ir a la vida a dar testimonio de Cristo. Y se acabó. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre. Que Dios lo bendiga a usted también.